Muchas gracias a las familias por la música especial. Tenemos un programa que está elaborado allí y la coordinadora para esto es la señora Cindy Martínez. Seguimos ese formato. Si es que hubiese algún momento dado en que usted, que está programado y no puede por alguna circunstancia, inmediatamente por favor comunicarse con doña Cindy, ¿verdad? Pero esto, a veces programamos algún viaje o tenemos alguna dificultad para poderlo hacer, ¿verdad? Para tener un poquito de tiempo para invitar a alguna otra familia que pueda participar. Pero qué agradable escuchar, ver las familias que se esfuerzan, toman un tiempo en casa para practicar, y esto pues lo ve Dios con ojos de mucha gratitud. Bien, vamos entonces ahora a nuestro tema. El pan y la copa, esto en la ceremonia de la Pascua, representan los nuevos símbolos. Y vamos ahora a hablar sobre este tema que está muy unido a la ceremonia de la Pascua. Sin embargo, los que no son miembros apenas escuchan de esto. Por lo tanto, el propósito de mi plática es explicar que los símbolos del pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado para el perdón de nuestros pecados. Y vamos a obtener entonces ahí ese enfoque. Vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 22 al 25. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 22 al 25, y vamos a leer esta porción íntegramente para luego comenzar a analizar uno a uno los versículos y el mensaje, las ordenanzas que se nos dan en esta lectura. Leamos entonces Marcos capítulo 14, los versículos del 22 al 25, y dice: y mientras comían, estamos en el versículo 22 al 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, les dio y bebieron de ella todos. Versículo 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Versículo 25, de cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba nuevo en el reino de Dios. Ahí tenemos entonces la institución de la cena, la Pascua, que nosotros entendemos. Pero vamos ahora a extraer los actos de Jesús y le vamos a dar la connotación y el significado correspondiente, de tal manera que lo hagamos afín a cada una de las palabras que estamos leyendo. Vamos a enfocar nuestra atención en los actos que Jesucristo llevó a cabo, especialmente en el aposento alto. En tanto entregaba los símbolos de su propio cuerpo y de su sangre un día antes de su crucifixión. Ahí vamos a tener nuestra atención ubicada. Un día antes de su crucifixión, ¿qué actividades llevó a cabo? ¿Cuáles fueron sus principales actos? ¿Y qué significan para nosotros cada uno de ellos? Bien, entonces vemos aquí a Jesús como uno que va a morir. Convoca ahora a sus mejores amigos mientras está expresando sus últimas instrucciones. Y dice el versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan. Vamos entonces ahora a analizar esta primera frase. El pan que Dios le dio en la Pascua a sus discípulos representa su cuerpo.
Versículo 22, repito. Jesús tomó pan y bendijo y lo partió. Y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Estamos en el versículo 22. Dice la instrucción, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad esto, es mi cuerpo. Vean el simbolismo. ¿Qué simboliza el pan? El cuerpo de Jesucristo. Bueno, pero este es un símbolo bello. Este es un símbolo hermoso, porque hace referencia a todos los sufrimientos, a todas las angustias, a todos los golpes, a todos los azotes que sufrió Jesucristo. El pan que comemos en la Pascua hace referencia a la gran cantidad de sufrimientos, al dolor que Jesucristo padeció en su cuerpo. Ahora bien, lo está compartiendo con sus discípulos. El versículo 22 dice, tomad, esto es mi cuerpo. ¿Qué lecciones debemos sacar de esto? Jesucristo fue sometido a crueles azotes. Nosotros como cristianos también vamos a estar azotados. Si participamos del cuerpo de Jesucristo, vamos a participar también de los padecimientos de Jesucristo. Todo lo que Él padeció, sufrimiento, dolor, golpes, también nosotros los debemos participar. Porque dice, y tomó pan y les dijo, tomad, este es mi cuerpo. Aquí Jesucristo está compartiendo con sus discípulos el pan como símbolo de su cuerpo, pero para nosotros representa el sufrimiento de Cristo en su cuerpo por la vida y por la salvación del mundo. Entonces vean el enfoque de la Pascua. Cuando el miembro de la iglesia participa de ese pan, se hace responsable, está diciendo, yo también voy a sufrir como sufrió Jesucristo. Vean el compromiso. Estoy dispuesta a sufrir como sufrió Jesucristo en cuerpo. Y ustedes han leído los sufrimientos de Jesucristo. Vayamos a Juan capítulo 6, versículo 53. Juan ahora, capítulo 6, versículo 53. Juan capítulo 6, versículo 53 dice, estamos reflexionando sobre el símbolo del pan como el cuerpo de Jesucristo. Ahora dice, Juan 6:53, el pan que yo daré es mi carne. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vean entonces la instrucción. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vean el gran significado del pan. El cuerpo de Jesucristo, el que fue azotado, golpeado, quedó todo moreteado, quedó bastante desfigurado, sufrimiento, dolor. En igual forma los miembros de la iglesia tenemos que estar dispuestos a sufrir por Jesucristo. ¿Sí? Estar dispuestos a sufrir por seguir sus instrucciones. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. Valoren y magnifiquen ustedes el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué más dice el versículo allá de Marcos 14:22? Regresemos a Marcos 14:22 para ir explicándolo. Marcos capítulo 14, versículo 22. Repito, Marcos capítulo 14 y versículo ahora 22. Seguimos la lectura del mismo versículo.
Y les dijo, esta es mi sangre. Estamos, Marcos, repito, capítulo 14, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Estamos entendiendo que el pan es símbolo del cuerpo de Jesucristo. Y lo partió. Vean, ahora voy a explicar. Lo tomó. ¿Sí? Esa expresión, lo tomó, del versículo 22. Repito, y mientras comían, Jesús tomó el pan. Vean, fue su propio acto voluntario. Jesucristo tomó el pan, Él lo hizo voluntariamente. ¿Qué implica? Tomó sobre sí la semejanza de carne, tenía un cuerpo humano, de carne de pecado. Jesucristo era también Dios manifestado en carne. Pero vean, tomó el pan, asumió, adoptó un cuerpo físico. En ese momento que toma el pan, está tomando sobre sí todos aquellos pecados del mundo. ¿Ya? Toma sobre sus hombros esa gran responsabilidad. Esto lo hizo a través de su encarnación. Tomó pan. Jesucristo, allá dice Juan 1:14, y el verbo, sí, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y el verbo se hizo carne, dice el versículo 14. Entonces aquí dice, y tomó pan. En este momento, Jesucristo, en su encarnación, fue un acto de humillación para Él, pero a la vez de glorificación. Repito entonces el versículo. Y mientras comían, Jesús tomó, vean el verbo, tomó el pan. Ahora vean el siguiente verbo, y lo bendijo. Lo bendijo. Esto es, lo consagró, lo santificó. Su cuerpo vino a ser santo. Mucha reflexión, miembros de la iglesia. Ese pedazo de pan que comemos en la Pascua representa el cuerpo de Cristo, el cuerpo santo de Cristo. Eso es lo que yo voy a comer en esa Pascua. El cuerpo santo, el cuerpo ideal, el cuerpo correcto de Cristo para ser ofrecido en sacrificio a Dios. Ese pedazo de pan representa entonces el cuerpo santo de Cristo. Por lo tanto, no lo tenemos que tomar a la carrera. Antes de la Pascua, examínese cada uno cómo está en el Señor, para no tomar la Pascua indignamente, sin entender, sin comprender el significado, ni mucho menos la responsabilidad que yo adopto delante de Dios. Voy a tomar un pedazo del cuerpo de Cristo, pero yo sé que el cuerpo de Cristo es santo, inmaculado, idóneo, perfecto. Entonces yo voy a comer ese cuerpo santo de Jesucristo. Y Jesucristo lo bendijo, lo santificó, lo consagró a Dios como su cuerpo que iba a ser entregado en sacrificio hacia Dios. Y lo bendijo, dice el versículo 22, y lo bendijo con el Espíritu Santo que moraba en él. Jesucristo oró y pidió que ese pan fuera símbolo de su cuerpo y lo bendijo. Una vida intachable, una vida de servicio a Dios está ahora en las manos de cada uno de ustedes como miembro de la iglesia. ¿Se ponen a pensar en eso? En esa ceremonia de la Pascua, usted va a tener un pedacito del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es ese cuerpo? Santo, de conducta intachable, para que usted y yo lo comamos. ¿Con qué propósito? Para que nuestra vida sea una vida de santidad, para que nuestra vida sea una vida de entrega intachable a obedecer la ley de Dios. ¿Sí?
Y el que no come esto, dice, mi cuerpo, ni bebe mi sangre, no tiene vida. Leímos en Juan. Es necesario participar de esta ceremonia, previo examen meticuloso de cada uno, cómo estamos delante de Dios. Y lo bendijo. Estamos en el versículo 22. Ahora vean que sigue en el mismo versículo. Y mientras comían, Jesús tomó, ya dije, fue un acto voluntario de Dios. Tomó pan, lo bendijo, lo consagró, lo apartó, porque es un cuerpo santo. ¿Qué más sigue? Y lo partió. Vean el verbo. Lo tomó, lo bendijo. Ahora estamos en lo partió. Al dar el pedazo de pan, la parte del pan a los miembros de la iglesia en la ceremonia de la Pascua, estamos imitando lo que hizo Jesucristo con sus discípulos, lo que estamos leyendo aquí. Y lo bendijo y lo partió y les dio, ¿a quiénes? A sus discípulos, y les dio diciendo, vean entonces ahora estamos en lo partió. Le indicó así, en el momento de compartir el cuerpo Jesucristo con sus discípulos, les está dando la oportunidad de compartir la virtud salvadora de su cuerpo, la virtud santa de su cuerpo. Ahora Jesucristo se la da a los discípulos y ese pedazo de pan, como símbolo del cuerpo de Jesucristo, está en las manos de los discípulos, como va a estar en la mano de los miembros de la iglesia este jueves 21 a la puesta del sol. Jesucristo dice, yo les doy vida y vida eterna. ¿A quiénes? A quienes participan del símbolo del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Yo le doy vida a mis ovejas. No hay en el mundo otro nombre dado a los hombres que el del Señor Jesucristo como un hombre santo y nuestro Salvador y Redentor. Y les dio y dijo, sigo la lectura del versículo 22, y les dijo, ahora vean, tomad, esto es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que es dado por vosotros, dice en otro evangelio. Vean entonces el simbolismo del cuerpo. El pan de la Pascua significa el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué tipo de cuerpo? Un cuerpo santo. Va a ser comido por personas humanas, físicas como nosotros, pero la responsabilidad delante de Dios es vivir una vida santa. Ese es el compromiso que hacemos en la Pascua. Vivir en santidad, no permitir que el pecado llegue y nos venza. Ese es el compromiso que vamos a tomar. Dejemos ahora por un lado el cuerpo, ya entendimos parte del simbolismo, y ahora vamos a la copa. La copa como símbolo, dice, de su sangre. Todos sabemos que la vida de los hombres y de los animales reside o está en nuestra sangre. Al derramar Jesucristo su sangre, estaba derramando todo su ser hasta la muerte. Marcos capítulo 14, ahora versículo 23. Y seguimos el análisis frase por frase. Y tomando la copa, ¿qué copa? ¿Qué contenía esa copa? Ya lo sabemos. Todos los pecados de la humanidad. Y tomando esa copa, la copa del sufrimiento, la copa del dolor, ahora es puesta en manos de Jesucristo por parte de Dios el Padre. ¿Recuerdan que ese es el acto que Dios le dio a Jesucristo, que tomara esa copa? Pero ahora Jesucristo la comparte con los miembros. Y cada uno de los miembros va a tomar una pequeña copa de vino tinto. Y tomando la copa del dolor, la copa del sufrimiento, ahora Jesucristo la comparte con los discípulos.
¿Qué lección estoy aprendiendo? La sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo ahora está compartida en una pequeña copa de vino que usted va a tomar. Pero saque las lecciones, la copa del dolor, del sufrimiento. Por eso es que podemos entender muy bien aquella oración cuando Jesucristo dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga lo que yo quiero, sino como tú. O sea, dentro del plan de Dios. Qué palabras más profundas las que leemos aquí. Esta copa significó para Cristo infinitamente mucho más que lo que significa para nosotros como seres humanos. Estamos entonces en el versículo 23, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, vean ahora qué hizo Jesucristo. Dio gracias por ella. Repito, ¿qué contenía la copa? Todos los pecados de la humanidad: asesinatos, adulterio, fornicación, idolatría, paganismo, hechicería. Todos los pecados estaban en la copa. Y tomando la copa, ahora, ¿qué hace Dios? Ora y da gracias. Fíjense el enfoque. Jesucristo dice, dio gracias. Piensen, su oración en ese momento pudo haber sido: gracias, Padre, por el privilegio que me das de tomar los pecados de la humanidad, de sufrir y morir por todos los pecadores. ¿No les parece? Tomando la copa, ¿qué hizo? Dio gracias. Gracias, Padre, porque me has dado el privilegio de sustituir a todos los pecadores del mundo. ¿Se pueden imaginar ustedes esa oración? Agradeciendo por el sufrimiento, agradeciendo por los bofetones, por los escupitazos, por las ofensas, por los golpes que iba a sufrir por sus pecados y por los míos. ¿Jesucristo da gracias? Un ejemplo para nosotros tremendo. ¿Qué hacemos cuando estamos en pruebas y tribulaciones? ¿Le damos gracias a Dios por estar pasando esta prueba tan difícil? Es lo menos que hacemos. ¿Saben qué surge? ¿Y dónde está Dios? ¿Y no dice que Él me protege? Con esta actitud, en lugar de doblar nuestras rodillas y decirle: gracias, Padre, por la prueba en la que tú me tienes, porque voy a salir mucho más fuerte de ella. Aquí Jesucristo, aquí está viendo usted que Él tomó la copa y habiendo dado gracias, o sea, oró, agradeció el privilegio para Jesucristo, para pagar por los pecados de toda la humanidad. Esta actitud nos ubica en entender el amor de Dios hacia nosotros. ¡Qué amor! ¡Qué entrega de parte de Dios y de Jesucristo hacia cada uno de nosotros! Gracias, Padre, por el privilegio de tomar el papel de todos los pecadores del mundo. Gracias por el privilegio de hacerme pecado. Piensen en eso. Cuando Jesucristo toma nuestros pecados en sus hombros, se hace inmundo, pecaminoso, y por lo tanto está separado de Dios el Padre. Está solo, así como está el pecador hoy en día, alejado de Dios el Padre. Y Jesucristo tomó la copa y dio gracias, dice ahí. Estoy en el versículo 23. ¿Y qué hizo a continuación? Les dio, vean, les dio a sus discípulos. Y hoy la iglesia en la Pascua también va a compartir esa copa con los miembros de la iglesia, y les dio. Dejemos una marquita ahí en Marcos y ahora pasemos a 1 de Corintios 11, 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo
25. Primera de Corintios 11, 25. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pero no solo una memoria pasiva, sino una memoria que nos mueva a la acción. Recordar el significado para dictar normas de conducta en el cristiano. Tomó la copa después de haber cenado, dice, y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vean la orden: haced esto. Por eso vamos a participar en la Pascua. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué propósito? En memoria de mí. Ubiquémonos en el tiempo de Jesucristo. Después de su muerte expiatoria, viene el don de la vida eterna. Partió el pan y le dio y le dijo: comed, este es mi cuerpo. La muerte de Jesucristo. Después de su muerte expiatoria por todos los pecados de la humanidad, viene el acto de beber el vino. Después de la muerte expiatoria de Cristo, viene el don de la vida, que representa la copa de vino que bebemos. El hecho de compartir la copa con sus discípulos y hoy con los miembros de la iglesia sugiere también su deseo de que usted entre, participe de los padecimientos de Jesucristo. Por eso nos comparte tanto el pan como la copa. Quiere Él que usted y yo compartamos el sufrimiento, los padecimientos que lo llevaron a Él a su muerte. Filipenses capítulo 3, ahora más adelante. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Cristo tiene el deseo de que nosotros entremos, participemos, seamos partícipes de sus padecimientos, tanto como el cuerpo como en la sangre, esos símbolos. Filipenses 3:10, vean este versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Entendamos correctamente ahí. Después de la muerte expiatoria de Jesucristo viene el don de la vida. El hecho de que Jesucristo está compartiendo su sangre con sus discípulos expresa el deseo de Jesucristo de que nosotros como miembros de la iglesia participemos de sus padecimientos. Y el versículo 10 dice: a fin de conocerle. ¿A quién? A Jesucristo. Y el poder de su resurrección, ¿qué nos da? La opción de vida eterna. Jesucristo resucitó al tercer día, fue sepultado y resucitó. Y su resurrección nos da la opción de vida eterna. De su resurrección y la participación de sus padecimientos. ¿Se da cuenta? ¿Con qué propósito bebemos esa copa de vino? Como símbolo de la sangre de Jesucristo, con el propósito de participar de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Dicho en otras palabras, el acto de que Jesucristo haya muerto y que haya resucitado son lecciones para nosotros. Nuestro viejo hombre debe morir y tiene que resucitar un nuevo hombre con nueva naturaleza. Es el acto simbólico en el bautismo.
Somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y se nos sumerge bajo el agua. En ese momento, en ese segundo, 2 segundos que usted está bajo el agua, está muerto. Ahí murió, ahí morí. Y luego sale ¿a qué? Resucita a vida nueva. A una vida nueva. Entonces, a fin de conocerle el versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser nosotros ahora como miembros de la iglesia, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Por eso comemos el pan, un pedazo de pan sin levadura, y bebemos una copa de vino. Entonces Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿podéis beber vosotros de esta copa que yo bebo? Fue una pregunta que Jesucristo le hizo. Y esa pregunta va para nosotros hoy, para hacernos reflexionar. ¿Podemos nosotros también beber la copa que Jesucristo bebió? En otras palabras, Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir, a padecer, a morir por los pecados del mundo. ¿Está usted dispuesto a sufrir por seguir a Cristo? ¿Somos nosotros dignos de beber de esa misma copa que bebió Jesucristo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos dispuestos a sufrir por seguir a Jesucristo? Sus instrucciones, sus mandamientos, su ley. ¿Podéis vosotros beber de esta copa? Volvamos a Marcos 14. Marcos 14, versículo 23. Marcos 14, 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Vean ahora, les dio y bebieron de ella todos. Un promedio de 40 miembros estarán reunidos en la Pascua. En San Salvador unos 10 miembros. Y bebieron todos de ello. Eso es lo que estamos aquí viendo. Y bebieron de ella todos. Muy bien. ¿Qué implica beber la copa? Estar dispuestos a sufrir por Jesucristo. Sufrir por Jesucristo es pedir el permiso para el viernes 29 y estar presentes en el 7º día de panes sin levadura. Eso significa. Porque trabajamos para una empresa. Eso es sufrir por Cristo. Allí está la esencia del verdadero cristiano. Es que no me dieron permiso y tengo que cumplir y me quedo allá. Está transgrediendo el mandamiento de Dios. ¿Y quién vale más? ¿Dios o la empresa? Es cuestión de fe. Es cuestión de decisión. Eso es estar dispuesto a beber la copa que Jesucristo bebió. Eso es lo que tenemos ya en pocos días. Allí tenemos que comenzar a examinar. ¿Seré capaz yo de solicitar el permiso? Y si me lo niegan, decir, bueno, asumo las responsabilidades en mi trabajo, pero no defraudo a Dios. ¿Seremos capaces de beber esa copa? ¿Sufrimiento? ¿Actas? ¿Llamadas de atención? ¿Abrirle un proceso de destitución? ¿Seremos capaces de eso, hermanos, por cumplir el mandamiento de Dios? Ese es el examen que estamos haciendo. Eso requiere fe. Es un acto de fe. Y la bebieron de ella los discípulos. Y la van a beber los miembros de la iglesia. Pero ¿qué sucede entonces con la entrega para las cosas de Dios? Vamos a la Pascua, comemos del pan sin levadura, bebemos la copa y seguimos en desobediencia. Estamos acarreándonos juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿para qué estar presente en la Pascua si no vamos a vivir una vida nueva? Si no estamos dispuestos a morir como Cristo murió, si no estamos dispuestos a cambiar los códigos de nuestra vida,
los patrones de nuestra vida. Seguimos iguales que el año pasado y quizá, en algunas circunstancias, peores. ¿Dónde está el crecimiento espiritual? ¿Cuánto hemos crecido? ¿1 milímetro? Tiene que haber crecimiento. 10 milímetros, tiene que haber fidelidad, convicción. Haga usted un recuento, solo por tomar en cuenta cómo estuve el año pasado. ¿Cuántas veces falté al sábado? 52 sábados, suponiendo que su récord sea, faltó 30 sábados el año pasado. ¿Qué pretende hacer ahora después de que tome la Pascua? ¿Seguir faltando los 30 sábados? ¿Subir a 40? ¿Y dejar la iglesia dentro de un año? ¿Ese es el propósito? No, es contrario. Este año sagrado voy a ser más fiel a Dios. Mi meta es de 52 sábados asistir 52 sábados. Tenemos la asistencia de ustedes. Y son muy raros los que no han faltado un sábado aquí. Bueno, hoy es el tiempo. Para eso estamos, ¿me entiende? Para cambiar, resucitar, cambiar el estilo de vida. Y la bebieron de ella todos. Marcos capítulo 10, ahora regresemos. Versículo 38 y 39. 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Vean, Jesús diciéndole a sus discípulos, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos respondieron, ellos dijeron, podemos. Esta palabra me hace recordar la promesa suya después del bautismo. ¿Está dispuesto a dejar todo por Jesucristo? Sí, estoy dispuesto. ¿Está dispuesto a seguir a Jesucristo en tiempos buenos, en tiempos malos? Sí podemos. Es la respuesta que dicen aquí. Ellos dijeron, podemos beber, pero no sabían qué estaban pidiendo. Beber la copa que Jesucristo bebió es pedir, participar de los sufrimientos de Jesucristo. Y los discípulos dicen aquí, sí podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. En otras palabras, se están comprometiendo a seguir mis caminos con mucho gusto. Vengan, beban de esta copa, participen. Les doy a ustedes también la esperanza de tener una vida santa y de llegar a la salvación. Tomen, beban. Miren los versículos 32 y 34 ahí mismo, hacia arriba. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con miedo. ¿Quiénes? Los discípulos. Los miembros de la iglesia. Seguimos a la iglesia muchas veces con miedo. Las doctrinas con temor. O adaptando, esta me conviene y esta no. ¿En qué caso se puede dar un divorcio? Doctrinas de la iglesia. ¿Puede usted volverse a casar? Pero nos da miedo. Seguimos a Jesucristo a distancia. Entonces, vuelvo allí. Jesús iba delante de ellos y se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ahora llega el momento. ¿Ustedes quieren tomar de esta copa que yo voy a beber? Sufrimiento, dolor, con gusto se los doy, dice Jesucristo. Y vean ahora qué es. He aquí,
Dice Jesucristo, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será, vean la copa, será entregado a los principales sacerdotes. ¿Están ustedes como discípulos dispuestos a ser entregados en las manos de los sacerdotes? Y a los escribas. Y luego, ¿qué van a hacer? Le condenarán a muerte. ¿Discípulos están dispuestos a seguir a Jesucristo para que se les condene a muerte? Esa es la copa que Jesucristo le está diciendo. ¿Quiere o no conversión? ¿Quiere o no determinación? Decir ahora, miembros de la iglesia, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesucristo hasta la muerte? Eso es lo que tenemos que evaluar, miembros de la iglesia. Le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Hermanos, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesucristo aquí? Los discípulos dijeron, podemos. Nosotros como miembros de la iglesia le hemos dicho a Dios, podemos también. Pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa en nuestra vida espiritual? Somos cobardes ante el pecado. Y muchas veces buscamos el pecado, lo anhelamos, sí, lo buscamos, vamos tras el pecado. Entonces, ¿podemos beber de la copa que él bebió? Me entregarán, me azotarán, escupirán mi rostro, me matarán. ¿Están ustedes dispuestos ahora a seguirme, a beber esa copa? Ese es el significado profundo de la cena del Señor. Eso tenemos que evaluar. Hermanos, eso nos hace temblar, nos hace evaluarnos. ¿Verdaderamente estamos siguiendo los caminos de Dios? ¿O lo hacemos solo por apariencia? No por convencimiento, no por entrega. Esto es lo que necesitamos hacer. Esta era la copa que debían beber los discípulos y la bebieron. Y eso es lo que vamos a hacer en la Pascua. Todos los sufrimientos por él. Los discípulos bebieron esta copa. ¿Por qué? Porque ellos fueron mártires. Recuerden cómo murieron los discípulos. Decapitados, aserrados, descuartizados. Ataban una soga en la mano, derecha e izquierda, en los pies, y jalaban con caballos para descuartizar. ¿Está dispuesto usted a eso? ¿Y a otros qué? Les levantaron la piel. Los discípulos tomaron de esa copa y estuvieron dispuestos a ser mártires por la causa de Jesucristo. Hoy la pregunta es, ¿estamos nosotros en esa condición? ¿Bebemos de la misma copa que Jesucristo bebió? Jesucristo dijo, si quieren seguirme, tomen su cruz. Toma tu cruz y sígueme. Esa cruz es sacrificio, es dolor, es abnegación, es entrega, es convencimiento a la obra de Dios. No es medio cristiano y medio mundano. Esa función no es para el miembro de la iglesia. O se es miembro o no se es miembro. No es para participar con la sociedad mitad de semana y el jueves ya me recato un poquito, me guardo un poquito el viernes y el sábado. Pero el sábado poniéndose al sol, doy rienda suelta a mis emociones. Eso no es cristianismo. Eso es falsedad. Eso es hipocresía. No estamos dispuestos a beber esa copa. Juan fue decapitado. Bernabé, ¿cómo murió? Apedreado, y él recibía las pedradas e inclinado, hincado, pidió, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. ¿Estamos dispuestos a morir nosotros así? Hermanos, hay una tribulación. Antes de la tribulación la iglesia va a ser perseguida.
Y ahí va a ser la prueba de pruebas, cuando nosotros veamos conminados a no guardar el sábado, por decreto, por orden, cuando se nos lleve ante una autoridad para poder evaluar nuestras doctrinas. Ya los discípulos pasaron su vida como mártires. Beber de esta copa es llevar en nuestro cuerpo la muerte de Jesucristo, para que su resurrección y su vida también se manifieste, la vida de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que vivir como Jesucristo vivió. Intachable la vida. Y fue hombre, y fue tentado en todo. Jesucristo fue tentado en todo, mas no cometió pecado. Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios 4:10. Dice, vean el versículo tan claro. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes. ¿Dónde dice? Lo vuelvo a leer. Llevando en el cuerpo. ¿Qué cuerpo? Su cuerpo, con su DPI, con su identidad, con su nombre, con su membresía. Llevando su cuerpo, mi cuerpo, siempre por todas partes, en la playa, en el hogar, en la oficina, en el mall, comprando, en el mercado, por todas partes, llevando la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Abro la interrogante. Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo la vida que Jesucristo nos vino a enseñar? Porque eso es lo que dice el versículo. ¿Qué entiende usted? ¿Cómo lo entiende? Por todas partes debemos llevar la muerte de Jesucristo. El pan que vamos a comer en la ceremonia de la Pascua como símbolo del cuerpo de Jesucristo. Golpeado, debilitado, quebrado. En el momento que uno toma ese pan, comienza a quebrarlo. Cruje. Suena. Estamos viendo el cuerpo de Jesucristo cuando fue golpeado, azotado, con la corona de espinas en la cabeza, golpeado, ensangrentado. Pero lo comemos como símbolo del cuerpo santo de Jesucristo. ¿Qué efecto tiene que producir ese pedazo de pan en mí? Proveerme de una vida santa, apartada de la sociedad. Ese es el propósito. Y ahora el versículo dice, llevando por todas partes la muerte de Jesús, para que también, fíjense, si llevamos la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, una vida de libertad, una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿No es esa una orden clara? Por eso es que el apóstol Pablo escribió, con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ese es el símbolo verdadero de comer el cuerpo y beber la sangre de Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Entonces ahora en nuestra realidad nosotros debemos estar crucificados con Cristo, pero vivos. Una vida de pulcritud, de honradez, de responsabilidad, de obediencia, de sometimiento a Dios. Eso es lo que Él espera de su iglesia. Al participar del cuerpo y la sangre de Jesucristo, estamos participando de los padecimientos de Cristo. Y seremos dichosos cuando Él se revele en su gloria, cuando venga y aparte a unos a la derecha y a otros a la izquierda. A las ovejas a su derecha y otros a la izquierda, y les dirá, apartaos de mí, malditos. Así dice la Biblia.
apartados de mí, malditos, no os conozco. Toda aquella historia suya de cristianismo quedó a un lado, porque todo era hipocresía, falsedad, doblez. Y a los de la derecha le dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Porque estamos participando de los símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo en forma íntegra. Primera de Pedro 4:13 dice, vean, la amonestación, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 13. Primera de Pedro 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Padecimientos de Cristo, la muerte de Cristo, el símbolo de su cuerpo. Hemos abundado en estos versículos. Ahora vamos a entrar a un escenario más, muy conmovedor. Vamos a vivir con Jesucristo los momentos entre la copa de bendición y el momento de su traición. Vamos a ver qué pasó allí, qué sucedió y qué lecciones tenemos que aprender. Entre la copa de bendición, la copa que bendecimos en la Pascua, como la sangre de Jesucristo, el símbolo, y la traición por la cual pasó. Volvamos a Marcos, en el capítulo 14, que es el centro de nuestro estudio. Marcos capítulo 14, versículos del 26 al 42. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Bueno, y les dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas si él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y esto ya lo vimos en un sermón anterior, ¿sí? Vamos ahora a ir dando la pauta frase por frase. Iniciemos entonces ahora versículo 26. Estamos ubicados entre las experiencias de Jesucristo entre dar la copa a sus discípulos y ser traicionado por Judas. Vamos a hacer un examen somero, pero muy profundo de estas actividades. ¿Qué acontecimientos sucedieron aquí, en estos versículos? Vamos al versículo 26. Marcos 14, 26. Dice, cuando hubieran cantado, ahí me detengo. Veamos a Jesucristo horas antes de ser entregado, cantando. ¿Sí? Es lo que leen ahí. Y cuando hubieran cantado, ¿quiénes? Jesucristo y sus discípulos. ¿Dónde estaban? En el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Estamos viviendo ahora las noches previas a su aprehensión. Vean ahí a Jesucristo. Cuando hubieran cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Versículo 26. Jesús cantó, aunque la espina del sufrimiento estaba ya en su costado. ¿Qué le iba a pasar? Antes de ser entregado, Jesús y sus discípulos cantaron. Hermanos, al terminar la ceremonia de la Pascua,
nosotros cantamos un himno y salimos. Vean lo significativo. ¿Sí? Himno 33. Jesús cantó con sus discípulos. Jesús cantó previo al momento, horas antes de que su costado fuese traspasado por una lanza. Cantó allí. Y ahora me pregunto yo, ¿qué si el himno hubiese sido el Salmo 23? Ya ves mi pastor, no me faltará. Y Jesús iba a ser entregado. Entre verdes pastos me hará yacer, e iba a ser traicionado. Junto a aguas me pastoreará. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué si Jesús estaba cantando ese himno horas antes de ser entregado? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, Jesús iba a morir. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Vean a Jesús aquí antes de ser entregado, cantando, expresando honor, honra, alegría. ¿En qué momentos canta usted a Dios? ¿Cuando está triste? No cantamos casi cuando estamos tristes. Cantamos cuando hay alegría en nuestro corazón. Jesús cantó sin saber que a pocas horas iba su cuerpo a sufrir todo por los pecados de la humanidad. Vean lo que hizo, cantó. Veamos el versículo 27. Entonces Jesús terminó de cantar, ya leímos. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. 27. Entonces Jesús les dijo, vean qué hace ahora Jesús en este versículo 27. Está prediciendo lo que va a pasarle. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. ¿Acaso no están viendo ustedes a Jesucristo prediciendo lo que le iba a pasar? Todos ustedes os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Vean esas actitudes, esas experiencias de Jesucristo antes de ser tomado por la turba. ¡Qué cambio tan repentino! ¿De dónde venían? Del monte de los olivos. Jesucristo había orado 3 veces en el huerto de Getsemaní y le había ordenado a los discípulos, quedaos aquí, velad y orad. ¿Y qué hicieron los discípulos? Durmieron. La orden era velad y orad para no entrar en tentación. Y los discípulos durmieron. Venían del huerto de Getsemaní, salen del monte de los olivos y ahora lo vemos prediciendo, ustedes se van a escandalizar de mí. Hermanos, a veces cuando nos piden nuestra identidad religiosa, no la damos, nos avergonzamos, la escondemos, no decimos quiénes somos ni qué creemos. Os escandalizaréis de mí. ¡Qué cambio! Venían del huerto de Getsemaní en comunión con sus discípulos, orándole a Dios para que Él interviniera. Y ahora ese ambiente está ennegrecido con la oscuridad y las nubes amenazantes ¿de qué? De la deserción de los discípulos ante la presión. Lo iban a abandonar. Lo iban a dejar en manos de sus enemigos y cada uno iba a agarrar su camino y tomar su decisión. Entre tanto estaban cantando. Jesucristo sabía que el pastor estaba a punto de ser herido y también sabía que las ovejas iban a ser esparcidas. Entonces podemos metafóricamente decir, la espada estaba a punto de lanzarse en contra del hombre que era compañero de Dios.
Zacarías 13:7. No pierdan Marcos ahí, por favor. Zacarías en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 7. Vean esta profecía. Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. ¿Se dan cuenta? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Eterno de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Vean esa profecía. Y en Marcos estamos leyendo allá cuando dice, bueno, está prediciendo, esta noche os escandalizaréis de mí, porque voy a ser entregado en manos de los escribas, de los fariseos. ¿Y qué van a hacer? Y eso lo leímos ya ahí en el versículo 27. Bien, escandalizados totalmente de él. También tenemos que tener una memoria bien para grabar. Esa espada que se levantó en contra de Jesucristo, hoy está durmiendo, esperando el tiempo en el que sea utilizada en contra de cada uno de los miembros de la iglesia, en la persecución y en la tribulación. ¿Qué más vemos a Jesucristo tomar experiencia en esta noche previa a ser entregado? Marcos 14, ahora versículo 33. Marcos 14, 33. Y tomando consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Dos estados anímicos diferentes. ¿Comenzó a qué? Ahora lo vamos a ver padeciendo. Fíjense que primero cantan un himno. Luego predice, hoy se van a escandalizar de mí. Y ahorita lo vemos aquí padeciendo. Tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Otra traducción dice, comenzó a sentir pavor y angustia. Vean los estados anímicos. ¿Por qué? Porque todas las transgresiones a la ley, porque todas las iniquidades del mundo comenzaban a pesar sobre él. Recuerden el significado de la copa que bebió. En Isaías 53:6, recuerden ustedes, solo lo parafraseo, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él nuestros pecados. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Volvamos a Marcos 14, versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Hay una orden. Mi alma está triste hasta la muerte. Vean la angustia, el dolor, el sufrimiento de los pecados de la humanidad. Ya están haciendo efecto. Quedaos aquí. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí. En este momento podemos comentar el hecho, el acto de que el Hijo de Dios debía llevar todos nuestros pecados. No fue un proceso mecánico. ¿Sí? No, participó de todo corazón, fue un hecho consciente. Jesucristo no podía entrar en contacto del pecado, su culpa y la mía, sin contristarse del corazón, sin entristecerse. Su alma impecable quedó abrumada por la tristeza mortal de las iniquidades del pecado de toda la humanidad. Y por eso dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
Cuando Jesucristo pone los pecados suyos y de toda la humanidad sobre sí, experimentó a sí mismo una situación indescriptible, una agonía profunda. ¿Por qué? Porque se hizo pecado en ese momento y quedó separado de Dios, aislado de Dios, totalmente inmundo. Pecado, transgresión de la ley. Cuando Jesús toma esos pecados de todos nosotros, se hace enemigo de Dios. En Isaías dice que nuestros pecados e iniquidades han levantado una pared entre nosotros y Dios. Esa pared se levantó en ese momento. Jesucristo era pecado. Por lo tanto, no podía tener comunicación con su Padre. Estaba aislado. Entonces no era posible que esta hora y esta copa pasaran de él si los hombres pecadores iban a ser purificados y limpiados a través de su muerte y su resurrección. ¿Qué más lección podemos aprender de Marcos? Volvamos ahí ahora al versículo 36, capítulo 14. Y decía, estamos en el 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú tienes planificado. Ejecuta tu plan. Yo estoy dispuesto a hacer mi parte. Vean como que en un momento dado retrocedía ante la copa. Él aceptó hacerse maldición por nosotros, pecado por nosotros, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Versículos 37 y 38. Versículos 37 y 38. Vino luego y los halló durmiendo. ¿Qué les dijo que hicieran? Velad. Pero los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, la naturaleza humana, ese yo, es débil. Entonces también para nosotros es la reflexión. ¿Duermes? ¿Estamos en un letargo? ¿En un reposo? ¿Estamos durmiendo? ¿No estamos velando? A Pedro le dijo, ¿no has podido velar una hora? Factor tiempo. Velad y orad para no entrar en tentación. No debemos dormir espiritualmente. Tenemos mucho que hacer apoyando la obra de Dios, promoviendo nuestro crecimiento espiritual. Dado entonces el tiempo y con tal agonía de espíritu, podemos en verdad aprender nuestra necesidad de vivir una vida nueva. Este es mi cuerpo, tomad, comed. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Necesitamos esa urgente actitud. Vean cómo, en forma tierna le pregunta a Pedro, ¿duermes? No llegó insultándolo, sino con una pregunta tierna, comprensiva, ¿sí? Su alma estaba triste, adolorida. Imagínense, él buscaba apoyo en sus discípulos y los discípulos estaban durmiendo. ¿Se recuerdan que en el tema anterior vimos que un ángel llegó para fortalecerlo? ¿Duermes? ¿No has podido velar una hora? Veamos ahora la experiencia de Jesucristo en el versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Basta ya.
dormir, basta ya. ¿Qué está haciendo aquí Jesucristo? Está ordenando, basta ya. Dormid, descansad, basta ya, la hora ha venido. Versículo 42, la orden que les da. Levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Se acuerda que estamos viendo las experiencias de Jesucristo entre cuando Él le bendijo la copa y el momento de ser traicionado? Ahora usted escucha en el versículo 42 decir, levantaos, vámonos. Es una orden. Ya no tenían que estar allí en el huerto Getsemaní y en el monte de los Olivos. Vámonos. He aquí se acerca el que me entrega. Qué confesión más pura de parte del ser más poderoso que exista sobre la tierra. He aquí el que me entrega. Se acerca el que me entrega. Con un beso entrega a su maestro. Piensen, ¿no podía Jesucristo pedir una legión de ángeles para que impidieran esos acontecimientos? Sí podía, pero no estaba en el plan. Él tenía que cumplir, beber esa copa, pasar por todo el sufrimiento, ¿sí? Derramar la última gota de sangre en beneficio de la humanidad. Entonces era necesario. Él podía llamar a una legión de ángeles que le protegiera. Pero aquí vemos, dice, he aquí se acerca el que me entrega. Traicionado por un profeso discípulo. ¿No era acaso discípulo Judas? ¿Acaso no mojaba su pan con él? ¿Acaso no escuchó todas las instrucciones en los diferentes aspectos en donde Jesucristo predicó? Judas estaba allí. Era un profeso discípulo. Pero Dios y Jesucristo conoce el corazón de cada uno de nosotros. Si no hubiese estado ya totalmente programado, planificado, a dejar abandonado ante el sufrimiento de muerte, no hubiera sido traicionado. Pero este acto estaba contemplado en el plan de Dios. En el plan de redención, tenía que sufrir, iba a ser traicionado. Y ahora, versículo 42, está ordenando, levantaos, vámonos, de aquí se acerca el que me entrega. Ahora, cuando yo leo este versículo 42, me pregunto, y les planteo la pregunta. Hubo una orden, la orden dice, levantaos, y vámonos. Fíjense bien, ¿a dónde iba Jesucristo? Iba a ser entregado en manos de la turba, ¿sí o no? Iba a ser aprehendido. ¿Y qué le dice a sus discípulos? Levántense y váyanse conmigo, vamos. Es lo mismo que nos dice a nosotros como iglesia. Vamos, iglesia, a seguir las instrucciones de Dios. Levantémonos y vamos en pos de los pasos de Jesucristo. Vámonos. Ahora, ¿hasta qué distancia le siguieron los discípulos? Ubíquense mentalmente ahí. Salen del huerto de Getsemaní, están en el huerto de los Olivos, caminan, vámonos, levantaos y vámonos. Caminan 1 metro, 2 metros, 10 metros, 50 metros, 100 metros. ¿Hasta qué distancia le siguieron? Relativamente corta. Porque el siguiente hecho es, Judas llega, lo identifica con un beso y la turba con palos y espadas va en contra de Jesucristo y lo apresa. Entonces piensen, ¿hasta qué distancia le siguieron los discípulos? ¿1 kilómetro? Pensemos convencional, 1 kilómetro. Pero Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis cargados. Yo os haré descansar. ¿Cuándo? Hasta que Jesucristo venga. ¿Hasta dónde debemos seguir a Jesucristo? ¿Qué distancia? Toda nuestra vida. No 1 metro, no 1 kilómetro,
no 10 kilómetros, porque al que venciere hasta el fin, a éste le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere. ¿Hasta qué distancia le siguieron ellos? Vámonos era la orden. Ahora reflexiono, vámonos. También a nosotros se nos pide, vámonos. Pero yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a ir a la muerte con Jesucristo? ¿A dónde iba él? Levántense, vamos. ¿Iba a ser aprendido, juzgado injustamente, sentenciado a muerte, crucificado? Y ahí también se nos dice a nosotros, vamos. Vamos con Jesucristo. Vamos a mantener la sana doctrina en la iglesia. No la vamos a contaminar, no vamos a permitir que fenómenos externos alteren las doctrinas de la iglesia. Vamos a pelear con el poder del Espíritu Santo, la doctrina fiel de la iglesia. Vamos, vamos. Jesucristo tuvo que ser crucificado para que el cuerpo de pecado de él, como ser físico, cumpliera la misión de nuestro Salvador. Nuestro viejo hombre tiene que ser crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no reine pues en vosotros el pecado. En Romanos 6 dice, ¿qué? ¿Viviremos el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No tenemos que prestar nuestro cuerpo, nuestros miembros, ojos, oídos, boca, todo al pecado. Ya no tenemos que vivir esa vida de pecado. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 6. Es una orden, levantaos, vámonos. Y ahora vean en Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mantengan el llamamiento, vamos, levantaos, vamos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una vida en servicio a Dios. Una vida que siga las huellas de Jesucristo. Una vida que siga las instrucciones fieles de Él. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, en el momento del bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Y versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, la orden es, levantaos, vámonos. Pero no vamos a seguir viviendo una vida de pecado. No vamos a seguir viviendo una vida de transgresión de la ley. Levantaos, hermanos, vamos a vivir de aquí en adelante una vida de santidad. Ese vamos, tradúzcanlo como vamos a vivir una vida de entrega. Vamos a vivir una vida de crecimiento espiritual. Vamos a vivir una vida de sacrificio, de tenacidad. Vamos a vivir una vida de conversión. Vamos a vivir una vida de verdadera adoración y honra a Dios. Levantaos, vamos iglesia, haced discípulos, predicad el evangelio del reino. A eso no hemos sido llamados. Esta es la orden. Levantaos, vamos. Espero entonces que en el momento de poder discernir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hagamos prevalecer el verdadero significado, el cuerpo de Cristo, un cuerpo santo que nos invita a vivir una vida santa.
toda su sangre derramada para el perdón de los pecados, que nos invita también a vivir una vida nueva. Ese viejo yo debe de morir, debe de quedar en el pasado y ahora vivir en novedad de vida. ¿Qué pues diremos? ¿Viviremos en pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Pidámosle a Dios entonces que nos ayude con su Espíritu Santo a seguir una vida de santidad para poder agradar a Dios y participar, así con ese entendimiento del cuerpo y la sangre de Jesucristo.